Stop Censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico, soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISpain.com. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Uforix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Dangua y Andrea Pérez Simón Dini les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista, por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz. Buscar ovnis tiene como... Hoy abrimos la puerta secreta al universo, dando paso a Nando Domínguez, que vamos a hablar del caso Pucheta, un policía argentino que aseguraba haber sido capturado por unos seres no humanos, pero además le vamos a dar una sorpresa a Nando Domínguez. Nando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, que tenemos un amigo tuyo aquí en el estudio. Sorpréndeme, a ver quién se ha unido a esa causa, como dice la canción. Pajarito, pajarito. La voz, ¿te suena? Señor Pisu, o Suso, como lo suelen llamar. Bueno, eso de todo, pero gracias igual. Suso es un nombre, Suso es un nombre de técnico de sonido, ¿no? Mira, sí, yo cuando fui a Valencia lo fui llamando Luis. Y de vuelta lo llamo Suso. Dice, además está Luis y dice, no lo conoce nadie. Nando, un fuerte beso, ¿cómo estás, amigo? Nada, muy bien. Pues mira, contigo aquí la verdad que es una sorpresa tenerte de nuevo en la puerta secreta. Un honor que estés ahí de nuevo con nosotros para poder disfrutar de estos minutos y de esta información que vamos a transmitir a nuestros oyentes. Por cierto, Luis, yo creo, no sé si desde el congreso que hicimos de Misterio, yo creo que no has vuelto otra vez aquí al estudio, ¿no? No. Fíjate, oye. Acabó el día 8 de diciembre, vinieron Navidades, pasó enero, pasó febrero. y bueno, también, también, de hecho descansé también un poquito, un par de meses, descansé de la tarea. Pero bueno, ahora ya intentando reorganizarlo y a ver si podemos hacer un segundo encuentro. Seguro que sí, si fue además un éxito ahora, sí, una paliza de 1000 pares, ¿eh? Bueno, el segundo saldrá muchísimo mejor y creo que tendrá muchísimo más apoyo porque además ya sabéis que... Oye, pero siendo el primero, desde luego no te puedes quejar. No, que va, éxito estoy muy contento y igual que tú, ¿no? Igual que creo que el programa... El programa también quedó muy bien, además nos han felicitado, pues yo creo que todos. No ha habido críticas, salvo alguna cosa técnica que nos decía alguien que si habíamos censurado unas palabras de Pedro Amorós, que no era que ya habíamos censurado, porque fue ¿te acuerdas que se rodó en vídeo? Pues fueron los de la Caja de Pandora. Caja de Pandora y Mindalia Televisión. Sí, pero no se rodaba, en realidad estaban en streaming. Estaban retransmitiendo, pero bueno, luego cuando se subió al canal, pues casualmente, porque en Mindalia Televisión salió entero, pero en la Caja de Pandora, yo para mí, que se quedaron sin batería o lo que fuese, y fue lo que tardaron en reponerla y poner otra nueva, pues el caso es que en ese momento estaba hablando Pedro Amorós, acababa de empezar su intervención y comentaba algo sobre que el valenciano en época de Franco estaba prohibido y tal. Y justamente fue casualidad, pero bueno, nos decían que estábamos manipulando la información, que estábamos censurando. Yo decía, yo además que ni lo sabía, no me había enterado, porque como yo oía el podcast, pero sin imagen, y tuve que ver la Caja de Pandora y Mindalia Televisión para comprobarlo, porque yo no me había enterado. Gracias, pues sí, oye, y además gracias a Dios que tuve la precaución de traer precisamente a los dos canales más grandes del país, precisamente para asegurarnos de que no iba a haber ningún problema y que si uno fallaba la transmisión en directo, porque tener en cuenta que cuando se habla de hacer transmisiones en directo es sumamente complicado porque estás a expensas de cualquier aparatito que falle o la pila de un micrófono.
o el internet. Sí, y luego, claro, exacto, y estás emitiendo en streaming y el fluido de internet tiene que ser súper estable, sí, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas pues, pueden suceder. Gracias a Dios que teníamos la grabación de Mindalia y se puede comparar. Entonces creo que ese oyente, sencillamente con que se ponga el canal de Mindalia, verá que no tenemos eso es lo que le decía ningún yo, tipo de al revés. Digo, ¿qué sentido tendría? Porque además ya me encargaré yo de hacérselo llegar a Pedro. Y yo hablé con Pedro, digo, oye, mira, me están diciendo esto, pero no es así. Digo, pero no sé, chicos, igual es que se quedaron sin batería. De todas maneras, Isabel, creo... Y yo decía, ¿qué sentido tiene si luego lo van a oír el podcast en iVoox y luego además van a ver Mindalia Televisión? Sería absurdo censurar nada, completamente fuera de lugar esa observación porque estamos hablando de que una emisión de tantísimas horas en las que prácticamente no se ha censurado absolutamente nada de lo que se habló y se hablaron cosas muy importantes porque el contenido yo en mi programa no he censurado nunca nada ni a nadie, vamos. Pues me alegro muchísimo porque la verdad tiene las patas muy cortas. La mentira. Bueno, la mentira, pero en este caso hay que cogerla bien. La verdad puede andar todo lo que le dé la gana, oye, que para eso es verdad. En fin, pues bueno, pues son anécdotas, pero a veces hasta te sorprenden a ti misma, ¿no? Dices, Dios mío, pero ¿qué piensan? Que estoy aquí cortando, vamos, cada uno a ver, midiendo cada palabra. Para eso tenemos a Nando. Que Nando cuenta las cosas como son. Con lo bocazas que somos, ¿verdad, Nando? Aquí los dos, que yo hablo mucho también. Sí. Mira, yo, por ejemplo, uno de los casos que he investigado hace poquito aquí, pues era de un supuesto... Creo que hemos tocado la puerta secreta, creo que hablé de... Sí, mira, además iniciamos el año, en la temporada, con el caso ese de unas maniobras en toro de unos militares y, claro, todo era muy bonito, todo era... tan chulo que eran ovnis, la gente se creía que eran ovnis, pero claro, una persona que le gusta el tema y busca la verdad, halla a veces la verdad y otras veces no, otras veces queda en el aire. Y en este caso dije que eran maniobras militares y aún así hubo gente que me tomaba un poco como diciendo, bueno, bien, ¿cómo van a ser maniobras militares y eso son ovnis, ¿sabes? Sí, lo recuerdo el caso, sí. Pues todavía hay gente que todavía sigue pensando que son objetos volantes no identificados. Y que son algo más allá de lo que conocemos en este planeta. Pero es que fíjate, Luis, estaba hablando de unas maniobras de unos ovnis en Morales de Toro, que ya sé que es un pueblo pequeño. Toro, en la zona de Toro. En Toro, bueno, es una zona así pequeñita de poca población. Y no se le ocurre otra cosa, Nando, que ponerlo justo, publicarlo. Ya te acuerdas todavía, te acuerdas. El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Entonces yo pensé que era muy inocente. Fue una inocentada de que no eran ovnis, ¿sabes? Ya con eso. Qué bueno. Mira, sí, pero es un buen dato, es un buen dato a tener en cuenta lo que te ha pasado justamente con esto para que entendamos el alcance de las redes sociales y del... Es que mira, hay un problema. Yo llevo este caso y voy buscando los vídeos y es que hay todavía páginas web y canales de YouTube que te roban el vídeo, te quitan el... yo puse abajo pues mi nombre. Sí. Pues me han quitado el vídeo es decir, me han cogido el vídeo, han quitado mi nombre y lo han difundido como ovni, cuando se ve que el caso está difundido real. Vamos, cuando el caso se ve que se ha difundido y que se ha dado con la verdad del caso. Pues no, todavía hay gente que parece ser que le interesa más recibir visitas a sus páginas web o... Bueno, es que el tema de las fuentes, me he encontrado con varios casos que he tocado en la zona, algún caso como Molas del Pan, también me han llegado a extraer el extracto de la información y digo, joder, si tampoco cuesta nada poner la fuente de donde han salido las cosas. Y se debe de poner, O sea, se debería de poner, más que nada por respeto a la persona. Claro. Eso es. Más que nada por respeto a la persona que ha dedicado un tiempo y quizás en este caso te ha costado un año sacarlo. Y porque depende de las fuentes también, porque no tiene la misma credibilidad un periódico, por ejemplo, diario, nacional y tal, que un folleto que dedican a locuras de yo qué sé, que puede ser hasta de broma. Entonces no tiene la misma credibilidad, evidentemente. Bueno, y para ejemplo, Subbotón, hoy vamos a hablar de abducciones y, por ejemplo, en el tema del fenómeno de abducción habría muchísimo que hablar para más de un programa, porque mira, de complejos, sí.
estoy leyendo el libro de Magdalena del Amo, que es uno de los libros de casos de abducciones, pues quizás uno de los mejores libros que tenemos en España, más documentados sobre todos los temas que tiene dentro de la abducción. Y dentro de este libro me estoy apuntando ciertas cosas para tocar en futuros programas, porque me parece muy interesante documentar toda esta información de tipo de abducciones. Lo iré tocando poco a poco porque no es plan de hablar de abducción todas las semanas, pero bueno, me parece un tema muy muy interesante. Mira, y además la semana pasada tuvimos el testigo, no al testimonio, pero sí el testigo de una persona que era guardia civil, y dije, bueno, vamos a buscar algo más del mismo cargo, más o menos. Dije, y me encontré con un policía abducido y dije, bueno, pues me parece un punto más a favor de ser un testigo más creíble y más serio. Bueno, pues se trata de un policía argentino conocido como Pucheta, me hace gracia el nombre. Apellido. Se llama Luis Sergio Pucheta. Pucheta, es que me hace gracia lo de Pucheta, ¿no? Suena simpático. Y esto fue el 2 de marzo de 2006. Decíamos reciente. Sí, hace poquito, a las 9:30 de la noche. Que además, por lo visto, lo relataba el propio jefe de comisaría. Cuéntanos. Sí, mira, además la información es, toda la información que tengo documentada de este caso son palabras textuales del propio jefe de policía, que es el jefe de la comisaría, que es el comisario Ayala. No he llegado a saber cómo se llama, solo es el apellido Ayala, que es jefe policial de la unidad de Pampa, en Argentina, y fue pues una de las personas que ha dado la cara públicamente en los medios de comunicación, como es el diario de Pampa, hablando sobre lo que le había sucedido, pues digamos, a este policía que había desaparecido. Y es que es un caso documentado en prensa como una desaparición con unas desapariciones extrañas. Ya. Un expediente X. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues cuéntanos. Parece ser que entró el chofer del comisario de Ayala, entró al despacho para decir que el cabo Pucheta iba en moto a toda pastilla diciendo que necesitaba ayuda en el cruce de las Cañas. Sí, pues resulta que recibieron esta llamada del señor Luis Sergio Pucheta. Fueron al lugar de los hechos donde esta persona pedía, parece ser, como socorro, y lo curioso es que se encontraron la motocicleta de este policía, digamos, ahí aparcada, y claro, pues no se encontraron en ningún momento ningún vehículo más, ni Pucheta, ni nada. Algo muy curioso que se encontraron en el suelo, pues fueron la pistola de 9 milímetros que este señor tenía. Estaba desarmada en el suelo tirada, junto a la pistola aparecía su teléfono móvil con la batería fuera, y las balas de la pistola de 9 milímetros también estaban todas dispersadas por el suelo. Tú imagínate, pues claro, que llegas, te encuentras todo esto y dices, ostras, ¿qué ha pasado, no? El jefe de Pucheta, pues lo que hizo fue advertir a los que estaban allí, los que se encontraban en ese lugar, que claro, que no pisasen en ese momento la zona donde había desaparecido, porque claro, quería seguir investigando. Es decir, vio las huellas de esta persona que se dirigían como pues hacia el bosque o más o menos, y decía que claro, que las huellas eran cada vez los pasos más grandes, es decir, como que al principio como si fuese andando, pero luego como que como si hubieses ido corriendo y hubiese pegado más zancadillas, ¿sabes? Sí, que había más distancia entre una huella y otra, ¿no? Efectivamente. Fue como a 1.500 metros aproximados cuando de repente, pues, digamos que desaparecieron esas huellas. Ya llegaron a un punto que no había más huellas en el suelo. Yo no sé si se debe a que había, hierbas, había vegetación, o simplemente era todo arena, no lo sé, porque tampoco lo documentan muy bien. No dan muchos detalles de ese suceso. Ya. Llegaron al punto determinado, pues a la última pisada, y ya no volvieron a ver ninguna más. También, claro, pues imagínate, luego después de esa desaparición se empieza a hacer una búsqueda. A la mañana siguiente, sobre las 4 de la tarde, fue más o menos cuando le comunicaron al comisario Ayala que cerca de una zona que la llaman el Triángulo,
decía otro nombre, pero claro, como hablan argentino yo no lo he entendido y no he podido documentar bien este apartado. Como si fuera el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Sí, era una zona más o menos que era vecinal, dicen de la ruta provincial 1. Había un conductor que a unos 20, tú das cuenta, 20 kilómetros del lugar de estos hechos es donde apareció este digamos, policía, ¿no? Le habían llamado de que había aparecido allí, estaba en estado de shock, el policía. Hubo también más gente en la investigación, en la búsqueda de esta persona. Uno era el propio jefe, que es el comisario que hemos hablado, otro es Ricardo Baudaux, el ministro de Seguridad del Gobierno de Justicia, que se llama Juan Carlos Tierno, también se encontraba allí. Y un dato muy curioso, entre toda esta investigación policial se encontraba un ufólogo. Ah, mira. Esto me recuerda a la película Encuentros en la tercera fase, que sale un ufólogo también. Ya tenemos a gente preparada, un poquito más preparada que la policía en este tipo de casos, porque hablamos de un caso de expediente que es de una supuesta abducción, donde hay uno de los ufólogos, que es Quique Mario, que lleva 30 años dedicándose a la investigación del fenómeno OVNI. Claro, que curioso que hay un ufólogo ahí ya dando vueltas a este suceso. Hombre, porque le darían el soplo, está claro. Sí, porque tienen amigos en la prensa, evidentemente. Claro. Los ufólogos, además, en Argentina es uno de los países que más afición y más seguimiento hay, es un punto muy caliente. Además, este hombre, Pucheta, estaba, aparte de en estado de shock, estaba como en posición fetal, ¿no? Con la cara tapada, y que de hecho no lo podían mover cuando lo intentaron recoger. Sí, eso decían. Yo creo que se trata del shock que él tenía en ese momento. Estaba como en posición fetal, con las piernas cruzadas, los brazos agarrados, la cabeza en las rodillas apoyadas, y en esos momentos pues claro, no decía nada. Ahí pues como que claro, parecía que algo le había sucedido. Había algo muy curioso también, que son los datos de las huellas, que el jefe de policía en ese momento, cuando quiso hablar con él, se dio digamos, cuenta de las huellas del suelo, de donde había, y es que resulta que había frenado a unos 50 metros aproximadamente la persona que la había encontrado. Ya, claro, hombre, porque vas deprisa y en ese momento te parece ver algo, pero no estás seguro, y de repente frenas, y hasta que se para el coche del todo, pues efectivamente. Eso, te desplazan unos metros, se bajó, se acercó hasta donde estaba este policía, volvió a la camioneta por esas huellas, como digamos que se veían bien, que volvía hacia la camioneta, porque claro, se supone que ellos suponen que iría pues claro a coger el teléfono y a pedir ayuda y a llamar de que se había encontrado ahí a un policía. Pues claro, tú imagínate, vas por por un camino, te encuentras ahí a un policía en esta situación y dices, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Encima, claro, si esta persona no habla, lo ves en estado de shock, asustado y tal, pues casi da hasta miedo, es decir, ¿qué hay por aquí alrededor? ¿Qué ha pasado? Ya. Luego comenzó, pues digamos que a caminar, pero no se volvieron a ver esas huellas hacia esta persona. Lo curioso es que no se veía ninguna huella de donde Pucheta, digamos, de dónde había venido, por dónde había aparecido, ni nada. Solo estaban registradas las huellas de esta persona. Y él además no se acordaba de nada en ese momento, ¿no? Parece ser que, claro, como estaba en estado de shock, no se acordaba de nada, pero claro, lo primero que hicieron fue llevarlo al hospital, que fue cuando, pues pasado las horas, empezó, pues digamos, a decir que había tenido un encuentro con unos seres muy extraños en el cruce de las Cañas, que es donde apareció la moto. Ya. Decía que eran personas no humanas, que tenían los ojos rojos, también comentaba que levitaban, que hay un dato un poco curioso, no sé si es cierto o no, que también decía que como que no tenían piernas, he llegado a leer. Ni boca, y que por lo visto hablaban telepáticamente. Ni boca. Y es que resulta que en este caso se supone que tiró el móvil, se tiró la pistola, tiró las balas, porque ellos se lo habían, digamos, comunicado telepáticamente. Yeah. Hubo una especie de voz que le dijo que fuese hacia esa zona, y es cuando de repente, según él, yo creo que son recuerdos que le van viniendo, según él decía que cogió miedo y echó a correr, pero que veía como digamos, avanzaba, pero como desde el aire. Es decir, yo creo que ahí hay unos recuerdos un poco
Turbios. Sí, turbios. No están claros. En esa supuesta abducción. Como si los cogieran estas dos seres y lo levitaran y lo subieran hacia la nave. Bueno, hay paralelismo con muchos casos de abducción, como es, por ejemplo, el fenómeno de no recordar qué es lo que te ha pasado. Como, sí, por ejemplo, eso siempre pasa. Muñoz, de tantos pérdida años. de horas, de tiempo también. Sí, el lapse time, ¿no? La pérdida esa, ¿no? Temporal, que no sabes muy bien cuánto tiempo ha pasado. Y luego hay también una cosa que no es tan narrada en este caso en concreto, pero que es la distorsión espacial, que es que hay gente que en el momento de la abducción, visto desde fuera el objeto parecía más pequeño de lo que cuando entra en el objeto es enorme. Sí, es verdad. Eso es un dato muy curiosísimo para estudiar. Sí, porque tú das de cuenta, ves un artefacto, un ovni, un platillo, llamémoslo como queramos. Sí. Y claro, cuando hemos leído algunos casos o algunos testimonios, cuando entran dentro de estas supuestas naves, se dicen que son más grandes de lo que a simple vista aparenta. No sé, es una cosa mira, Nando, justamente, creo que a lo mejor, creo que en La Puerta lo conté una vez, pero resulta que hay un fenómeno que ocurre en una enfermedad muy curiosa cerebral que se llama epilepsia, y ese uno de esos fenómenos que se dan dentro, porque tiene muchísimas ramificaciones, ¿no? La epilepsia, pero uno de los fenómenos que se da es que hay gente que yo de pequeño, por ejemplo, tuve epilepsia epiléptico? ¿De pequeño? Tuve epilepsia hasta los 7 años. Perdí el ojo izquierdo, de hecho, ¿sí? de uno de los ataques, sí. Madre mía. Y me pasaba un fenómeno muy curioso. ¿Pero luego te recuperaste? Pues a base de fármacos. Fármacos, además muy efectivos, que prácticamente eran drogas. O sea, Epilatin, un medicamento que no lo vendían sin receta, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, me curé, gracias a Dios, pero el ojo lo perdí. De todas maneras, ese fenómeno que se me daba a mí cuando entraba en ese shock era precisamente eso, que la habitación se hacía cada vez más grande y yo cada vez más pequeño, y mi sensación era de angustia. Ahí va. Porque, pero no es que me lo supusiera, sino sí, que es una sensación que realmente tú la me hacía más pequeño. Real. En mi mente, sí. Yo era muy, muy, muy chiquitín y la habitación. Sí, la mente te engaña, grande, como el déjà vu, que una cosa que te crees que has vivido y no la has vivido. En el caso de abducciones no podemos hablar de que sean solamente fenómenos psicológicos, ¿no? O alteraciones psicológicas, pero sí que hay un comportamiento muy, muy similar en muchísimos casos, y es precisamente la pérdida de memoria. Eso deja mucho lugar a dudas, porque luego podría ser, no sé, se puede relacionar con muchísimas cosas, ¿no? Como el fenómeno del sueño, en fin, lapsus temporales, el miedos, trauma tiene fobias, sus efectos secundarios. Un trauma que vives te puede durar en el tiempo o no, claro, depende de cada persona. Sí, te puede hacer olvidarlo inclusive. Sí, y luego a lo mejor te recuperas y vas recordando, pero en fin, no sé, la verdad es que la historia es muy fantasiosa y lo primero que te viene a la cabeza, dices, bueno, pues le ha pasado a un policía, pero no hay testigos, nadie más lo ha visto, pues se la ha podido inventar. Pero el caso es que este hombre, que además era un chaval joven, creo que tenía 28 años, no tenía ninguna enfermedad, estaba en buen estado físico, parece ser que tuvo secuelas y que luego le hicieron un retiro obligatorio porque desde el momento del incidente no pudo volver a trabajar de policía por el trauma que le generó. Si hubiera sido inventado, no estaría traumatizado, evidentemente. A no ser que lo fingiera que no quería trabajar. Creo que era una excusa para dejar de trabajar. Vete tú a saber. Creo que el titular de una de las notas de prensa en aquellos momentos de esta noticia era así, que le habían retirado de su puesto porque no podía volver a trabajar por el shock o por eso que le había sucedido. También me imagino que habrá algún informe médico, porque le hicieron diferentes pruebas, estuvo 24 horas en observación, y uno de los médicos, que es Marcos Covella, dijo que estaba lúcido, hidratado y con estado cardiovascular y respiratorio muy compensados. Sí, que estaba bien, vamos, físicamente estaba bien. Le hicieron diferentes análisis de sangre y orina, y bueno, pues estos resultados yo no los he encontrado. No sé si ha habido alguna marca física que tenga en el cuerpo de algo que le hayan hecho
Ya está buscando implantes por ahí, ya está buscando... implantes o lo que sea, no sé. Bueno, supongamos que sea dónde está. Suponiendo que sea una abducción real, claro. Claro, voy a ser abogado del diablo y las abducciones, en este caso, por ejemplo, la abducción de este caso, es un arma de doble filo, porque ser policía es un índice de credibilidad como testigo muy alto. ¿Vale? Sí, como el otro día con la Guardia Civil que comentamos el caso. Exactamente, sí. Pero tiene también el otro filo, que es que llevan armas. Entonces, ante cualquier vicisitud, imaginemos un susto que se pega ese policía en un mal momento de la tarde o de la noche, o que ve algo que cree que no es... Lo y normal saca es el que arma dispare. Y en ese momento dispara, y a lo mejor por lo que sea no tenía que haber disparado, sabe que ya de entrada va a tener una reprimenda de sus superiores. Sí, claro. Vale. Pero no dice nada de que hubiera balas, ¿no? Bueno, el arma estaba descargada. Tiró el arma al suelo, descargada y las balas. Descargada, y el teléfono también, en un primer momento sí que lo normal hubiera sido coger la pistola y disparar, a no ser que eso, que telepáticamente le hubieran dicho no hagas nada, tira tu pistola, yo qué sé. Pero a ver, mira, algo curioso en este caso es que llama por teléfono supuestamente para pedir pues como ayuda o algo, refuerzos, y luego de repente aparece el móvil en el suelo tirado con la batería para un lado y tal, no sé, algo muy raro. Altamente sospechoso. Eso está claro. Hay algo extraño. El no tener testigos es un índice también en contra del testimonio, pero bueno, tampoco hay que descartar. Nosotros tuvimos una reunión con Café Omni, un proyecto que se llama Free, que además lo inició. El proyecto Free es un proyecto americano, que hay gente metida en la universidad, hay investigadores científicos, hay abogados, etcétera, que gestionó Edgar Mitchell antes de morir, unos años antes, porque estaba muy interesado. Algo recuerdo que has contado alguna vez. Sí, porque estaba muy interesado en lo que eran los contactos entre entidades no humanas, o lo que suponemos las personas que lo sufren que no son humanas esas entidades, como por ejemplo los hombres de dormitorio, ¿no? Las apariciones, las sombras con sombrero que hay en los dormitorios, pues este tipo de caso. Y curiosamente todos los científicos que están metidos dentro de esta coordinadora de investigación coinciden, y cada uno tiene su propia teoría, pero coinciden todos en pequeñas alteraciones de la mente debidas pues a multitud de cosas. No se descarta también la intervención de que hayan entidades que se desenvuelvan en una dimensión cercana a nosotros y que puedan estar interviniendo de una manera así. Pero, sobre todo, en líneas científicas, ellos piensan que son todo alteraciones psíquicas debidas pues a 1000 cosas diversas. Vete tú a saber lo que ha pasado, pero... Oye, pero ya que estaba el ufólogo Quique Mario, ¿no hay ninguna versión de él? Porque él estaría investigando, ¿no? ¿A qué conclusión llegó? No se sabe. Pues mira, es muy interesante, pero no lo he buscado. Es interesante y mira, oye, si encontramos alguna otra información podemos extendernos un poquito más en el caso. No es un caso muy documentado, sinceramente. Yo también estoy buscando y hay copia peca en la mayoría de los casos. Sí, eso es. Yo la información que he sacado está extraída de las propias palabras del propio sargento. Que mientras él iba hablando yo iba escribiendo la información para tenerla ahí documentada y que saliese de su voz lo que he hablado. Hay algo, parte de la información que he tomado también de los videos de La Pampa, que es donde la gran mayoría... Uy, te pierdo, te perdemos la cobertura. Aquí viene cita el diario de La Pampa, o sea, porque claro, eso salta en los medios de comunicación. Sí, me refiero que las fuentes que he tomado es el diario de La Pampa, que hay poca información de la que he hablado ahí, y el resto de información está dicho por la boca de este señor que es el comisario, ¿sabes? Ya sí, su propio jefe, claro. Sí, por eso vi que era una información más cercana y dije, bueno, pues voy a darle la información, voy a difundir la información de esta persona, que es la que me parece más... Sí, pero fue valiente el comisario siendo el jefe de no sé, contarlo quizá ahí todo, en Argentina, como están más cercanos a hablar de estos temas, se lo más toman abiertos a hablar... de otra forma, ¿no? Yo creo que sí. Porque aquí lo echan del cuerpo. Sí, aquí lo echan del cuerpo por locura. Yo, de todas maneras,
quizás, mira, para quitarle un poquito también porque no solamente el analizar los datos que tenemos y eso nos puede inducir solamente a que nosotros pues demos pues nuestra opinión arbitraria con respecto a poquitos datos que tenemos. Pero lo que sí que es cierto es que hay autores como, por ejemplo, voy a citar a Ruperto Tortosa, que estuvo también en Café Omni. Tú lo conoces, Nando, ¿no? ¿Lo conocéis? Además creo que lo entrevistamos una vez, ¿no? Sí, lo tuvimos en La Puerta Secreta. La verdad que tiene un libro, uno de ellos, que es el que he leído yo, que le dije, es que es un libro para personas que estén muy metidas en el tema, porque hablaba de una jerga un poco que yo no llegaba a comprender y me costó un poquito leer algunas cosillas. Bueno, un conocimiento bastante elevado, la verdad, ¿eh? Sí, ahí es muy denso, y profundiza muchísimo. Lo que pasa es que a veces lo tira un poquito hacia el tema de la religión, y entonces ahí es cuando la mayoría de aficionados a la ufología automáticamente se desconectan de ese tema. Desvelando el gran misterio. Desvelando el gran misterio. Es gran amigo de Café Omni, es muy gran amigo nuestro. Y la verdad es que en el libro sí que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y tiene toda la razón, pensando lógicamente. Si supuestamente cuando vemos un caso de abducción lo relacionamos con seres que vienen de fuera del planeta, o unos seres extraterrestres con más inteligencia, con muchísimos más avances técnicos, y vale, pongamos la posibilidad de que vengan aquí. Si de hecho son más avanzados, supuestamente espiritualmente, como tanta aficionado a la ufología creen hoy en día, que son seres de luz. Vale, supongamos que esos seres de luz no harían lo que hacen en estos supuestos casos de abducción. Un ser de luz jamás induciría al miedo a un ser humano. Que viene para ayudar y a... Exactamente, una civilización más avanzada, ¿no? Espiritualmente, técnicamente y tal, y con miles de años de más avance y de más evolución que el ser humano. Pero, evidentemente, ciertas cosas como que lo hacen contra su voluntad muchas veces. Por eso te digo que lo veo muy lógico lo que dice. Sería una contradicción. Lo cual quiere decir que, claro, sería una contradicción, ¿no? Que nos quitaría completamente toda la luz que supuestamente llevan estos seres para atravesar el umbral de lo oscuro. Y siendo muy optimistas, Luis, de que evolucionando el ser humano llegue a ser más bueno y más generoso, ¿no? Porque hay veces que echas una mirada a lo que hay alrededor y dices, Dios mío, ¿dónde hemos llegado? O sea, la maldad invade, la falta de respeto, en fin, esto es otro tema, pero bueno, estás dando ya por sentado que vamos a mejor, Luis. No. Y eso es el gran interrogante. No. Sabéis, con permiso, dejarme un minuto solo. Sabéis que mi cambio de actitud con respecto al fenómeno es radical, ¿no? Y de hecho creo que el culpable de que nosotros aspiremos a tener nuestro reflejo de seres superiores fuera en el espacio no es culpa nuestra. Quiero decir, tiene la culpa otras series de organizaciones y de identidades y de fórmula, digamos, cultural, que nos ha enseñado que fuera puede existir vida más inteligente porque el universo es muy grande. Yo cuestiono justamente miércoles murió que el hombre es el gran... Sí, yo ahora mantengo que el centro del universo es el ser humano. Evidentemente, bajo mi punto de vista, estaré muy atrasado, ya sabéis cuál es mi forma de pensar, y sé que hay muchísimas críticas en contra de esta forma de pensamiento, pero a diferencia de otras teorías, sí que esta lo que me aporta es la entidad divina del ser humano, y no por prepotencia, sino porque el ser humano hasta hoy en día, por mucho que... Y por cierto, que es lo que te iba a contar, que ha muerto este miércoles Stephen Hawking. Sí, además, mira, casualmente pusieron el domingo, era el domingo creo, la película de La teoría del todo en Antena 3, que iba sobre su vida. Uh-huh. Una persona sorprendente, y fíjate que le dijeron que iba a vivir 2 años y ha muerto con 70. Bueno, ahí voy a romper también, abogado del diablo. Esa enfermedad es difícil que una persona esté más de 20 años en vida con esa enfermedad. Sí, algo he leído yo por ahí Normalmente también. Sí. De hecho, creo que hay una conspiración en torno a eso, y hay un doble que supuestamente es el que ha muerto. Sí. De hecho, estamos hablando de una persona que se comunicaba por medio de un ordenador. Ya lo sé. La calidad de esa información y la fidelidad de que esa información sea de esa mente, yo no estoy completamente seguro. O sea, yo no tengo pruebas de que eso lo diga él. Ya. Eso es cierto. Algo muy curioso es que decía en el año 2010, tenía un recorte que lo he perdido,
que ponía los alienígenas o los extraterrestres que podían ser hostiles. Luego se lo negaban, luego lo afirmaban, luego, bueno, hubo ahí unas contradicciones un poco extrañas respecto a seres extraterrestres. Luego hubo un documental que hacían los extraterrestres de los marcianitos de Hawkins o algo así, y eran una cosa súper rara, unos bichos que yo creo que no son muy creíbles. Bueno, ¿con qué sentido se iba a ocultar que había muerto pues y por el otra sentido, persona? Ya entramos dentro de la conspiración, ya me estás tirando la lengua. Bueno, no, oye... Porque los del entorno lo tienen... A ver, este es un tema a tratar muy delicado. Sé que muchísima gente este tipo de información no lo acepta, porque como está tan establecido que Hawkins, ¿no? Steve Hawkins... Era muy bueno, muy grande... No, muy bueno. Sencillamente uno de los grandes pensadores... Claro, un genio sobre el universo, pero todo, no se nos olvide jamás que tanto la teoría de la relatividad de Einstein es una teoría, como todas las teorías del tiempo, del Big Bang, etcétera, que haya escrito Stephen o que haya escrito cualquier astrofísico de hoy en día, por eso se llama astrofísica teórica. Es que es no física teórica, claro. No está demostrado. Ya. ¿Vale? Entonces, bajo el punto de vista del ser humano que observa las cosas con los medios que tiene y con las cosas que tiene, mucha de la ciencia que nos dan de pizarra y de calculadora no alcanzamos a comprender, pero sí que alcanzamos a observar. Y esa observación es tan científica como la otra. No todo el mundo tiene la capacidad de cogerse una calculadora y entender qué es ese tipo de formulación, pero sí que la ciencia, como va evolucionando a un paso agigantado, cuando digo Diego. Y de hecho, de aquí a pocos años verás cómo la formación del universo, las galaxias y tal, van a tener otro tratamiento. Giro. Sí. Bueno, pues eso se irá viendo poco a poco. La ciencia es interminable. Nando. Madre mía. Muy complicado esto, ¿eh? Cada vez os lo ponen más difícil. A Nando y a ti. Mira, algo que tenía razón Stephen Hawking es que decía que los extraterrestres estarían probablemente más avanzados respecto a nosotros. Yo creo que ahí sí le doy la razón. Bueno, según Luis, no. Creo. Los más superiores. Si existe vida fuera de la Tierra, evidentemente seguro que hay muchísimas razas más inteligentes. Vida habrá, pero a lo mejor pues son... ¿Y si no podemos salir de donde estamos? No sé, insectos, plantas, no sé, vida tiene que haber. Pero ¿no? es que damos por hecho de que fuera hay algo, y si no hay nada. Y si lo que hay fuera no puede haber vida, porque no podemos salir ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha. Y de hecho, eso sí que lo puedo comprobar. Haremos un programa solo para eso y veréis como tengo datos súper precisos. Son preguntas de estas que te comes el coco, ¿no? Y empiezas a darle vueltas. Isabel, ¿el hombre pisó la luna? Gran pregunta. Verás los oyentes lo que dicen. Oye, pues más allá de los plátanos, no sé, pero más allá de la vida, ¿recordáis el programa de Anne Germain? Bueno, yo os invito a que continuéis escuchando La Puerta Secreta, porque vamos a tener a Manuel Carballal, que además da la casualidad que Anne Germain el próximo 8 y 9 de abril, creo que es en Castellón, actúa en un teatro. Y Manuel Carballal, que es el director del Ojo Crítico, estuvo haciendo una investigación de Anne Germain y llegó a la conclusión de que era un fraude. Un tema muy interesante. Sí, hay personas que confirman que han sido pagadas para estar de auditorio de San Hay un análisis muy exhaustivo, un dossier muy completo, y por eso os digo que os va a gustar, que os quedéis aquí. El tema promete porque... hay una imagen ahí muy conocida y es todo marketing, yo creo. Bueno, y trucos y trampas, ya veréis ya. Y a mí me engañó mucho esa mujer, que yo al principio cuando vi ese programa creía y mira. A ti y a miles de personas. Ay, amigos míos. Y gente que ha pagado 70 euros para ir al teatro, para ver si le llamaban, le invitaban y no le ha sacado, y hubo casos de... Bueno, no adelanto más. No adelanto más. No la juzguemos todavía. Quedaros. Que esperen, que no se vayan. Aquí, hasta el final, hasta la 9 de la noche. Isabel y Nando, esa es la labor de desempolvar de verdad lo poquito que hay de verdad, porque sí. Está todo muy manipulado y todo. Eso es, ser humildes y contar la verdad. Y además o intentar contarla. Porque se está jugando con los sentimientos de las personas, porque hay mucha gente que está yendo ahí pagando un dineral. Eso es lo peor de todo eso. Porque busca consuelo desesperado en oír la voz de su padre, de su hijo, de su mujer. Qué clave más buena acabas de decir. El consuelo y eso de los seres humanos pensando. Claro.
pensando en que hay algo más ahí fuera. Efectivamente. Y que nos mira y que nos protege. Por eso espero. No sabemos si Dios existe o es una forma que queremos de consolarnos de que hay algo más. Pero en fin, bueno, esto es otro tema, daría para otro programa otra vez. Así que chicos, que me voy, adiós. Bueno, no, venga, vosotros. No quitemos más tiempo al tema. Vosotros, yo me quedo aquí. Dando un beso.